quiero hablaros de algo importante y voy a poner unas piedras aquí, las cogí de ahí, pero porque son parte importante de lo que os voy a hablar hoy. No quiero hablaros de la piedra, sino piedras en general. Así que si estás ahí, te invito a que me acompañes. Si tienes tu Biblia, o sé que quizá tecnológicamente nos ayuda, en 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Y mientras meditaba en la palabra que quería compartir, pensaba también en todo lo que pasó el fin de año. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a los que no me he acercado todavía a decíroslo! Os lo digo ahora. ¿Qué tal el 2025? ¿Cómo lo resumirías? Y quiero que a lo largo de este mensaje podamos evaluar un poquito también ese final. Este fin de año en Alcudia compartía una palabra y es la extensión de lo que voy a compartir hoy. Pero mirando atrás, mirando al 2025, podemos ver que hemos vivido situaciones diferentes. Cada uno es una persona diferente, situaciones particulares. Quizá nos hemos enfrentado a luchas, alegrías, decisiones difíciles o victorias silenciosas o ruidosas, no lo sé. ¿Cuál ha sido tu situación? Y lo que podemos decir y lo que decía la iglesia en Alcudia, y os lo digo aquí a vosotros también, es lo que Samuel refleja en este versículo. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y ese es el mensaje de hoy, Ebenecer. Ebenecer, que significa hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios fue fiel en el pasado, Dios es fiel en el presente y Dios será fiel en el futuro. Muchos que lloraron en silencio, oraron sin respuestas inmediatas, caminaron por valles inesperados y aún así llegaron hasta aquí, pueden llegar y decir esta palabra, Ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha llevado. Y al entrar saludaba a Javi y una de las frases mías particulares de saludar es, ¿cómo estás? Y yo, sobreviviendo, viva. Y ahora dije, no, hoy no puedo decir eso porque hoy voy a hablar en contra de eso. No podemos decir sobreviviendo o viva, sino hasta aquí me ayuda el Señor. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y Samuel lo que hace es dar una perspectiva diferente a todas las situaciones que él en su tiempo estaba viviendo y lo que tú y yo podemos estar viviendo en nuestra situación actual. Si estáis en Samuel, ¿lo hemos encontrado? Amén. Capítulo 7, versículo 12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenecer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y ahora hablaré de por qué, y por eso la piedra. Quería haber traído piedra para todos, pero mi fe no hubiera alcanzado para todos los que sois. Así que, pero quiero que te quedes con la ilustración gráfica. Puso una piedra y le llamó Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si nos paramos a leer todo el capítulo y vemos todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, no lo vamos a leer. Quiero que te quedes con esto, póntelo como tarea, leer capítulos anteriores de Samuel. Son 7, no es mucho si has empezado el desafío de leer la Biblia en un año con 3 capítulos diarios, ya te pones al día casi leyendo los 7 y los 2 siguientes al día para poder coger el ritmo y acabar la Biblia a lo largo de todo este 2026. Israel había vivido situaciones muy complicadas. Había vivido una derrota espiritual, idolatría. Incluso llegó un momento en la que algo que representaba la presencia de Dios, ¿qué era qué? El arca. El arca, ¿qué había pasado con el arca? Se la robaron. Bueno, la dejaron coger, bueno, ahí pasó muchas cosas. Se las quitaron. Acabaron en manos de otras personas. Algo que representaba importante la presencia de Dios, algo que representaba esa conexión, esa cercanía. Sin eso, ¿qué pasaba? No había presencia, no había nada, no había medio, no había forma de acercarse a Dios casi. Estamos hablando de un contexto muy particular. Perdieron el arca, hubo confusión, hubo miedo.
¿Por qué? Porque también se enfrentaban a un enemigo potente. ¿Quién era este enemigo potente? Los filisteos. Los filisteos, que fueron un enemigo bastante potente en esta época. Y en medio de todo eso, Samuel coge una piedra y dice: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí. Antes de la victoria va a haber situaciones complejas, pero antes de la victoria lo que tiene que haber siempre es arrepentimiento y una plena, fíjate bien, una plena dependencia de Dios. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos ahora. Lo primero que nos dice este versículo es hasta aquí. Hasta aquí. Y eso nos habla de reconocer el camino que hemos recorrido. Miras atrás al 2025, ¿has recorrido un camino? Yo no sé cuán rápido o cuán lento se te haya pasado el 2025, no lo sé. Yo sé cómo me lo pasó a mí. A veces en un momento dije yo, ¿en qué momento he llegado otra vez a fin de año y ya estoy organizando la cena de fin de año y todo y el teatro y... ¿En qué momento ha pasado el 2025? Y luego miras y piensas en todas las cosas vividas, todas. Dices, wow, ha sido un camino que hemos recorrido. Y ese camino también lo podemos decir como proceso, porque cada etapa de nuestra vida son procesos. Ha sido un proceso que has recorrido. ¿Ha sido fácil? Hay veces. No sé cuál es tu situación, no sé cuál ha sido tus circunstancias. Y puedes decir, quizás no ha sido fácil en algunos momentos. ¿Hubo batallas? ¿Hubo errores? ¿Hubo restauración? Hasta aquí hay una evidencia clara de que hemos sobrevivido, pero por algo específicamente. Porque alguien nos sostuvo. Y ese es Dios. Y ese es Dios. En este camino, en este proceso, lo más importante es reconocer quién nos ha sostenido. Reconocer que ha habido situaciones en las que nuestra propia fuerza se ha visto limitada. Yo no sé si puedes hacer una perspectiva, puedes ir hacia atrás y ver con claridad cuál ha sido la circunstancia. Yo puedo ver con claridad en momentos en los que dije, ¿cómo he sobrevivido a todo eso? No que mi vida haya estado en riesgo, o a lo mejor en la tuya sí. Pero las fuerzas espirituales, las fuerzas físicas, las fuerzas mentales quizá, se han visto desgastadas por distintas circunstancias. Pero en ese proceso, en esas limitaciones, quien estuvo ahí es el más importante. ¿Quién estuvo ahí? Dios. Dios. Dios ha estado ahí. Hasta aquí implica que hubo un inicio, que hubo obstáculos, que hubo avances, pero también retrocesos. Y no es un lenguaje triunfalista del que está hablando aquí, sino es un lenguaje de ¿qué? De pura gracia. Hasta aquí. Hasta aquí. Porque la vida en Cristo no es algo que tú y yo nos merecemos. Porque por buenos, ninguno, sino por pura gracia. Gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es nada más y nada menos que un regalo inmerecido. Un regalo que tú y yo no nos merecemos. El 2025 ha sido un regalo, en cierta forma, inmerecido. Podemos estar tan agradecidos por todo lo que hemos vivido, a pesar de todo. Porque estamos en un contexto en el que estamos, en el que quizá nuestra vida está más segura comparado a otros lugares. Hasta aquí implica un lenguaje de gracia, un lenguaje en el que Dios ha sido el centro, aunque tú y yo no lo hayamos visto, aunque tú y yo no lo hayamos reconocido. A lo mejor empezaste herido y terminaste agotado, pero hasta aquí te ayudó el Señor. Y cómo no, también te ayudará a lo largo de los meses y años que van por delante.
No todo salió quizás como lo planeamos, no todo fueron victorias, pero sigo en pie. Así que sigue creyendo quién está contigo. Sigue creyendo quién te sostiene de su mano. ¿Quién te sostiene de tu mano? ¿Quién te tiene cogido de la mano y no te va a soltar? Dios nos ayudó. Hasta aquí, ¿qué dice después? Nos ayudó. ¿Y qué habla de eso? ¿Me ayudé? ¿Dice me ayudé? ¿Quién? Nos ayudó. Y nos ayudó habla de dependencia. ¿Dependencia de quién? De Dios. De Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor y nos habla de esa dependencia plena, porque si miramos atrás, incluso en el pasaje del propio Samuel, no ha sido estrategias militares. De hecho, por hacerlo mal acabaron sin el arca. Por hacerlo a su forma acabaron mal. Sin embargo, Dios cuando está delante, podemos reconocerlo. Dios cuando está delante puedes decir, es que Él nos ayudó. Él nos ayudó. 1 Samuel 7:10, un versículo antes, dice, Jehová tronó, bueno, lo podemos leer, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Fue el ejército quien lo hizo? No. ¿Quién hizo temblar? El Señor. El Señor hizo temblar a los filisteos. ¿A qué le vas a poner tú la etiqueta de filisteos en tu vida? ¿Qué es aquello que te ha atemorizado o aún te atemoriza hoy en día? ¿Qué es aquello que sacude tu vida o te pone en circunstancias complicadas? Nada de lo que tú y yo podamos hacer va a hacer que eso desaparezca. Nada de lo que tú y yo querramos hacer estratégicamente, humanamente, incluso planificando, podamos hacer, esto va a hacer que desaparezcan. No. ¿Quién tiene que ser? Dios. Dios es el que tronó aquí y el que atemorizó a los filisteos. Y Dios es el que ayuda. Él es el que te va a ayudar. Hasta aquí nos ayudó. No dependas de tus fuerzas. No dependas de las fuerzas de nadie. No dependas de las personas incluso. Depende únicamente de Cristo. Depende únicamente de Dios. Hablo de esa dependencia. Cuando era más joven, sigo siendo joven, hace un par de años, en Galicia, dentro de los trabajos que buscaba, me salió un trabajo para cuidar a una niña. Una niña pequeñísima, todavía no tenía ni el año. Venía su madre a vacacionar y me dijeron, hay una oportunidad para trabajar cuidando a una niña. Digo, ahí me voy, me apunto. Y era una madre mayor, había sido madre a los 40 años. ¿Por qué lo menciono? Pues porque específicamente cuando fui, me dijo, tienes que cuidar de ella. No tenía ni un año, ¿vale? Tampoco era muy bebé. Pero me decía literalmente que estaba queriendo aprender a dar sus pasos y que se levantaba fácilmente y yo tenía que ir literalmente detrás de ella, a lo largo de todo el salón, cuidando con mis brazos que no se caiga, que no la agarre porque no quería que la coja mucho, pero que tampoco la deje sola. Eso dije yo, madre mía, el trabajo me va a costar un dolor de espalda. Tenía que estar totalmente con mis brazos listos para coger a la niña si cayera. No sé los padres si habéis hecho esto. Alguno de los padres habrá hecho esto cuando los niños quieren caminar, obviamente. Le empiezas a cuidar a que dé los pasos. Pero yo como cuidadora decía, ay madre mía, así me tengo que pasar la hora y media cuidando que no caiga el niño. ¿Pero por qué me lo decía la madre? ¿Porque le interesa o no le interesa a su hija? Porque le interesa.
Y la responsabilidad sobre mí, más vale que la cuide bien, porque se nota que es algo preciado para ella. Como se caiga, me cae a mí el pelo. Tenía que cuidarla, tener mis 2 manos sobre todo. ¿Por qué tengo que poner las 2 manos? ¿O para qué? Para que si cae, ¿qué hago? La atrape. Para que si quiere resbalar, ¿qué hago? ¿O qué hacen los padres? Ya por instinto, los reflejos. Cogen directamente a la niña o al niño. Asimismo, tu Padre Celestial cuida de ti. Esta figura, cuando yo pensaba en esta niña y yo lo que tenía que hacer, digo, ¿qué trabajo? Pues este trabajo es el que hace Dios contigo, porque Él no es solamente un Dios lejano que te ha creado para que existas y ya está. No, Dios es el buen Padre, así es como lo refleja la palabra. Dios es el buen Padre que cuida de sus hijos. Voy a repetirlo y a ver si lo crees. Dios es el buen Padre que cuida de sus hijos. Y a eso no solamente quiero que me digas amén, quiero que lo creas. Y digas amén de verdad, de corazón, para ti, para ti. Así como te decía esta figura de los 2 brazos, intentando cuidar de que no caiga. Y si cae, ¿qué hace el padre? De una la coge. ¿Por qué? Porque la ama, porque cuida, porque protege. Así Dios está contigo y así Dios quiere que sigas dependiendo de Él. Ojo, Él no quiere hijos independientes de 18 años que dicen, ahora ya me voy de la casa. Ya he cumplido mi mayoría de edad y ahora me quiero ir de la casa. Los adolescentes suelen decir eso. Estoy esperando que cumpla los 18 para irme de casa y al final nunca lo consigue. Esa fue la historia de mi hermano. Siempre quería irse de casa y es el que más tiempo se quedó en casa. Pero Dios no quiere hijos independientes que se vayan de su casa. Dios lo que quiere es hijos dependientes de Él, que para todo pidan su intervención, para todo pidan su consejo, para todo pidan su ayuda. No nos quiere bebés todo el tiempo tomando leche, sino nos quiere ya niños grandes que seamos capaces de entender bien su palabra, pero nos quiere dependiendo de Él. Así que no olvides de depender plenamente de Él. Dios es el que va a hacer temblar a tu filisteo. No sé quién es, no sé qué circunstancia es, pero recuerda, depende solamente de Dios. Lo que tú y yo podamos hacer para vencer va a durar poco, pero lo que Dios haga para vencer, créeme que será duradero, porque ese es Dios, ese es Dios, y Dios quiere que vayamos a Él y dependamos de Él. Él es la fuente de nuestra ayuda. El Salmo 124:1 dice, si no hubiese estado Jehová por nosotros, y continúa diciendo, si no hubiese estado Jehová, el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en medio, ¿para qué yo hago nada? Si Dios no está en medio, Dios debe estar en el centro, en el medio, y tiene que ser el principal en todo momento. Cuando Israel cruzó el Jordán, Dios les mandó a levantar piedras memoriales. Eso lo tenéis en Josué 4. ¿Por qué? Sí, tenemos que depender de Dios, pero fíjate, Dios les dice, levantad un altar, piedras. Y fíjate que Samuel coge y pone la piedra, ¿cómo la llama? Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en Josué, cuando levantan, ponen piedras. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos, no sé qué vitamina es, pero mucha de esa vitamina para recordar bien todo. ¿Alguien tiene principios de olvidar las cosas?
No levantéis la mano, no hace falta, todos. Y si eres muy joven, ¡ouch! ¿Por qué? Se nos olvidan las cosas. Hay demasiadas cosas que aprender. Los jóvenes, los adolescentes dicen, es que se me olvida, vale, su mente está más fresca que la nuestra. Y cada vez que nos hacemos más mayores, más difícil es de recordar la memoria. Recordar, tener buena memoria. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Se nos olvidan tantas cosas. Se nos olvidan. Pues cuando Dios les manda a Josué a levantar piedras, ¿es para qué? Para que recuerden la fidelidad de Dios. Para recordar la fidelidad de Dios y levantar un Ebenezer. No solo ahora, quizá no podemos levantar piedras, no vamos a salir ahí fuera y poner 10.000 piedras ahí y poner un cartelito que ponga Ebenezer y cada vez que pase por ahí me voy a acordar de eso. Hoy te invito a que levantes un altar, una piedra que ponga Ebenezer, pero en tu corazón. En tu corazón. En tu corazón y puedas decir, hasta aquí me ayudó el Señor. A recordar de dónde te sacó Él y a recordar que es Él quien te sostuvo en todas y cada una de las circunstancias. Él es fiel. Y esos son recordatorios de la fidelidad de Dios. Tú y yo somos infieles, mas Él permanece fiel. Mas Él permanece fiel. ¿Y por qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar, número 1, para seguir creyendo, seguir avanzando. Y segundo, para no volver atrás. No volver atrás. Y yo sé que he compartido, tengo muy presente algunos mensajes que he compartido con vosotros específicamente. Y he compartido en una ocasión, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y citaba el himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y ese recordatorio, esas piedras es para eso, para decir, he decidido seguir a Cristo. Ha sido difícil, no ha sido fácil, he batallado, he luchado, he dudado incluso, pero he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 1, es para que tú y yo lo recordemos. 2, es para que las generaciones futuras lo recuerden también, para que glorifiquen a Dios también. Ese recordatorio era para que se quedara ahí y cada vez que pasara alguien y preguntara, tal cual está escrito en la Biblia, ¿qué es eso? Esto es cuando Dios nos libró de y cuentas la batalla. Esos son testimonios. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese papelito en la Biblia? Porque Dios... te cuento la historia, ven, siéntate. Tengo la Biblia llena de papelitos. Búscala, llena tu Biblia. La digital es más complicada, pero subráyalo. Póntelo como portada. Lo que sea que te ayude a recordar algo específico de Dios. Y puedes decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Y eso es algo que me ayuda no solamente a contarle a otros lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios, pero también para levantar nuestra alabanza y gloria a Dios. Los recordatorios es para contarlo, pero sobre todo para enfocar nuestra alabanza. Para recordar que no he sido yo, no ha sido una estrategia humana, sino es para levantar la vista al cielo y decir, fuiste tú, Señor. Fuiste tú y quiero glorificarte. Así que este recordatorio es para seguir avanzando, para no volver atrás, para recordarlo a las generaciones futuras, pero sobre todo para glorificar al Dios Todopoderoso, al que Él ha estado ahí. El hacer memoria de todo esto alimenta nuestra fe futura. Nuestra fe futura. No olvides lo que Dios hizo a lo largo del 2025, porque la memoria de la fidelidad pasada fortalece tu fe futura.
La memoria de la fidelidad pasada fortalece tu fe futura. Recuerda quién es Dios y quién sigue siendo. Recuérdalo. Hasta aquí nos ayudó y hasta aquí nos ayudará. Quiero concluir con esto. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti. ¿Puedes decir tú eso? ¿El Señor va delante de ti? ¿Puedes decirlo? Si no lo puedes decir, mi objetivo es que lo puedas decir al salir de aquí. Dios va delante de mí. Porque yo no quiero ir. Si yo gobierno mi vida, ay, no sé lo que va a pasar. Si dejo que alguien gobierne mi vida, no sé lo que vaya a pasar. Pero lo que sí sé es que si Dios va por delante, si el Señor va delante de mí, como dice este pasaje, entonces voy a un lugar seguro. Entonces puedo vivir confiado. Entonces puedo vivir seguro. Entonces sé que mi buen Padre va a cuidar de mí. No hagamos nada sin glorificar a Dios. No hagamos nada sin consultar a Dios. Que este año sea un año en el que tú y yo podamos vivir más y más dependientes de Dios. Que tú y yo podamos vivir más y más agarrados de la mano de Dios. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y cómo no, nos seguirá ayudando. Amén.